muñeca de los pasos de baile, Chucky, pero para la generación de TikTok, Chucky mujer, Annabelle moderna. Por favor, dejemos de llamarla con títulos que la comparan con otras producciones. Tratemos de verla por una vez como lo que es, como algo original, como una nueva apuesta. Te llamó la atención y al ver su popularidad y al ver que tanta gente tiene intenciones de verla, es porque su campaña de marketing fue todo un éxito. Y no lo digo para quedar bien contigo. Tal vez esta nueva muñeca sea algo más que eso, pero califica dentro del género de tantos muñecos asesinos que hemos visto pasar a lo largo de la historia del cine. Pues bienvenidos cinéfilos, seriéfilos y gamers a una nueva opinión, reseña, crítica más. Porque claro que sí, hoy hablamos de Megan y no Tia Stallion. Qué buena onda verte de nuevo por acá. Y sí, esta es una nueva historia de la que se puede decir en donde si hay que encontrar un culpable, sabemos que fue... Megan. Del director Gerard Johnstone. Así es, alguien que solo había hecho 3 films en su vida, nos trae su nueva apuesta. Un director joven apuesta por algo para las nuevas generaciones. Algo que tiene que involucrar tecnología, así como la buena hipnosis, nos lo describe. Gemma, una brillante especialista en robótica de una empresa de juguetes, usa inteligencia artificial para desarrollar Megan, una muñeca realista programada para ser la mejor compañera de un niño y la mejor aliada de los padres. Después de obtener inesperadamente la custodia de su sobrina huérfana, Gemma solicita la ayuda del prototipo Megan. Una decisión que tiene consecuencias inimaginables. Y ahí está, leyendo eso no parece ser algo tan relacionado al género del terror, pero he ahí la cuestión. Esta no es solo una película de terror, sino que también se mezcla con mi género favorito, la ciencia ficción, usando esta fórmula y de hecho llevando lo de ciencia ficción más bien como su género principal antes que el terror. Nos presentan una historia que comienza rápido, que desde el inicio nos presenta la premisa que nos vende sus hipnosis. Conocemos a la niña, conocemos cómo la tecnología cada vez es la cosa principal que entretiene a los niños, o en este caso, tecnología con juguetes. Sucede un accidente y vamos al tema. En este punto hay que comentar una cosa importante, y todo esto antes de desencadenar a la estrella que todo el mundo va a la película a ver, ¿no? Que en este caso podemos coincidir que es Megan. Y quizás en la sala de cine uno se da cuenta de que para algunas personas puede ser lento el principio, porque se quiere ver acción. Sin embargo, esta película sí se toma las cosas con calma, aprovecha la situación que se presentó en el inicio de la película, y esto lo demuestran de una manera súper eficaz en la trama que tiene que ver con la relación tía/sobrina de Gemma y Katie. Una relación representada muy complicada dado en el momento actual que se encuentran ambas. Una niña pequeña que apenas está creciendo y que obviamente necesita del cariño de sus padres, y una mujer que está viviendo sola, muy ocupada con su trabajo, proyectos, etcétera, que en su vida se imaginó que iba a ser mamá en ese momento. Bueno, tutor. Bueno, Allison y Violet, que son las actrices coprotagonistas de esta película y que luego serían quienes más interactuarían con Megan, son las que mediante una extraordinaria actuación de pocos diálogos nos transmiten sentimientos. Y es ahí en donde te das cuenta que no es una película de terror más. El mensaje está bien trabajado. Quizás las personas fuera de ellas tres se sientan un poquito personajes de relleno y que son esos que están ahí para cumplir con su rol, ¿no? Pero bueno, las interacciones entre ellas tres son de lo mejor del film. Ahora, punto y aparte, ¿qué pasa cuando aparece Megan? Primero que nada hay que darle crédito a todo el equipo y todo lo que se tuvo que hacer necesariamente para que la muñeca tenga un aspecto amigable pero que a la vez dé miedo. 2 actrices, una de voz y una para los movimientos, y parte de la cara gracias a un buen trabajo de CGI. Fue la fórmula para que la muñeca se volviera tan popular
entre la gente. Y no, ya fue suficiente, no voy a hacer ese baile, ya tuve suficiente con el de Merlina. Tiene unos movimientos únicos, no creo que pueda hacer. Así es, los movimientos robóticos. Aquí hay que darle crédito totalmente a Amy Donald, que aún con su talento en la gimnasia no deja de sorprender que a sus 12 años pueda hacer y simular perfectamente los movimientos robóticos a la perfección. Así que sí, el tema con Megan es maravilloso. Sin embargo, hay algunas ocasiones en el film, sin tener que serlo porque no está en su género, intenta ser graciosa. O digamos que intenta generar situaciones de comedia, en las que sí puede caer un poco en lo que caía Chucky o algunos clichés de estas películas en las que te intentan hacer reír y le quitas peso a la montaña de seriedad que habías construido. Hay partes en donde la comedia puede estar justificada en las películas que no tienen este género, pero si es gratuito, no hace más que bajar algunos puntos. Aún así, con pocas escenas de acción, y digamos que yo lo sentí con los trailers que lanzaron, creo que son 2 trailers que lanzaron, la película es eso prácticamente. No va más allá, no se sale fuera de la caja de los trailers, de lo que mostró en los trailers, pero la película logra ser bastante entretenida de la mitad hacia abajo. Me alegra que, como lo dijimos antes, la película intente más ir por un camino de dejar un mensaje y no por solamente construir a alguien matando personas porque sí. No es una muñeca que logre matar y matar a cualquier humano que se le ponga enfrente. No, de hecho, es solo si lastimas a Katie o hiciste algo que le molestase, que es diferente. Existen bastantes referencias, chistes a cómo vivimos actualmente con la tecnología, que claro, ya ha formado parte de nosotros, pero también existe una parte emocional, que si te inmerses en la película te puede llegar a tocar el corazón. Esto digamos en una especie de triángulo conflictual entre las 3 protagonistas de nuestra historia, con una mezcla de emociones entre tristeza, alegría, confianza en cuanto a Katie, preocupación, enojo y protección en cuanto a Gemma, protección, celos, ira en cuanto a Megan. Una evolución de sentimientos de esta tripleta que es muy bien representada en la película. El soundtrack está bastante bien, aunque la verdad un poquito alto en cuanto a la parte en donde pretende asustarte con estos sonidazos, ¿no? Pero que sin embargo no son temas que afecten demasiado. Lo que sí pasa en la parte final es ese tema de ya dejar de un lado el sentimentalismo y pasar a una batalla final entre Gemma y la muñeca. Una típica escena de venga, tú y yo, creadora contra inteligencia artificial. No importa que me hayas dejado miles de kilómetros lejos de ti, voy a regresar por ese mano a mano. Si bien aprovechan todos los elementos para que Megan destaque y justificarlos de cierta forma en que es una tecnología tan avanzada que gracias al acceso a internet puede aprender de absolutamente todo. Aún así, en algunas partes dices como a nadie se le ocurre lanzar un vaso de agua. Eso no era agua. Y ya en la parte final es simplemente una alusión y referencia al primer juguete que se muestra en la película, el tan llamado muñeco inmortal. Porque así con ese diseño tan bonito y cute como lo ves, al final de la película es todo menos eso, haciendo honor, como no, a la ciencia ficción. Megan es varias cosas más allá de un icónico baile y una apariencia muy bien trabajada, pero a la vez aterradora. Es también un buen mensaje hacia las inteligencias artificiales y cómo las implementaremos a nuestras vidas en un futuro. Porque va a pasar. Un mensaje emocional sobre qué es lo que significa ser un verdadero tutor y utilizando la palabra tutor en general. Y también es un film de terror que intenta construir a un personaje que quién sabe, aún no se estrena en otros países, pero lo mismo ahí tiene potencial, ¿eh? Lo mismo ahí se puede convertir en un animatrónico favorito de los fanáticos del terror y de los niños. Vi bastantes niños en la sala de cine y ellos ni terror ni nada, ni terror ni nada, se la pasaron bomba y decían, yo quiero una Megan. Megan se trata de una mirada de lo que podría ser una IA en un futuro, pero adaptando el género del terror a una ciencia ficción, en donde un aspecto dulce y tierno puede parecer intimidante,
a lograr evolucionar. Y no hay escena postcréditos, pero el director quiso como que medio dejar ahí el... ¿te gustó? ¿Te gustó, Megan? Entonces probablemente pueda haber por ahí una parte 2. Pero pues bueno, luego de todo lo dicho, mi querido fanático de los juguetes asesinos, yo por eso a esta película le doy 3 estrellas como calificación personal y es... entretenida plus. Y con eso concluimos la review del día de hoy y ojo, ojo, la última del año. Mamma mía, ya es 2023 literalmente. No sé realmente si habrá video mañana. Mañana para mí es 31. Este video se está subiendo el 30, si lo estás viendo justamente en el día que salió. Así que si no hay video mañana, pues ¡feliz año nuevo! ¡Feliz año! Sean muy muy felices este nuevo 2023. Una nueva evolución, un nuevo camino. Que disfruten siempre al lado de los que más quieren y que se cumplan sus buenos deseos y metas. Como siempre, también aquí, aunque sea el último video del año, tenemos que dejar tarea, amigo. Como siempre en todas las reviews, la pregunta de esta review crítica es ni más ni menos que si ya la viste, pues bueno, supongo que ya habrás visto la escena final también. Y si te quedó esa curiosidad, dime, ¿te gustaría ver una Megan 2, una segunda parte de esta entrega? Y si no, ok, respetable, pero sí, ¿cómo justificarías el regreso de esta muñeca? ¡Feliz año nuevo! Yo soy Van. ¡Chao!